Bueno, antes de ir a nuestro texto, quiero decirles que algunos pasajes que hemos estudiado del Nuevo Testamento tratan de mostrar la vida de Pablo y los acontecimientos que le estaban sucediendo ahí y que iban de mal en peor para él. Iban de mal en peor, las cosas no iban muy bien. En Hechos 9 registra la salvación de Pablo, pero al final del capítulo, en Hechos 9, como les digo, el pueblo ya conspiraba contra él para matarlo. Por eso este título, gozo sin importar la muerte, Ya conspiraban para matarlo y se vio obligado a huir para salvar su vida. Inicialmente fue rechazado también por la iglesia de Jerusalén, ahí en Hechos 9:26, precisamente por lo que había hecho. Pero no tardó mucho tiempo en que procuraran también matarlo, ¿no? Ahí en el versículo 29 de Hechos 9. En su primer viaje misionero también fue contradicho públicamente y fue acusado de blasfemia. Las turbas ahí se despertaron en su contra. En Listra también Pablo fue apedreado y dado por muerto. ¿Te acuerdas? Tendrás una idea de eso. Y así sucesivamente vemos constantemente a un Pablo rechazado, atacado y en muchas ocasiones, por supuesto, perseguido. En muchas ocasiones. Pablo mismo dijo en no vayan, se los leo, 2 de Corintios 11, 23, 28, dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas. Fíjate nada más todo lo que dice, Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mira nada más eso. Estaba realmente preocupado por las iglesias, a pesar de todas las persecuciones estas mencionadas. Entonces, no obstante, también fue abandonado por sus amigos, también lo dice, que luego resultaron infieles, en 2 de Timoteo 1:15. De Timoteo escribió: pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Te acuerdas? A ninguno tengo del mismo ánimo. Filipenses 2:20, aquí también la carta. O sea, a nadie, realmente nadie estaba de su lado, dice. Ahí tienen ustedes que no se forman discípulos a montones, No se forman discípulos, pero por alteros, por filas, ¿no? Fíjate nada más ahí, ¿te imaginas una fila ahí? Yo quiero ser. No se forman discípulos. No se forman muchos siervos de Dios. No se forman muchos ministros, muchos pastores. No. Muchas iglesias en las que Pablo estuvo sirviendo en tiempo y energía cayeron en pecado grave y en teología errónea. Pecado grave y teología errónea. Fíjate nada más. Tenía dolor constante por la condición perdida de su propio pueblo. Y encima todo lo de la iglesia, ¿no? Al grado de desear él mismo ser anatema. ¿Te acuerdas lo que dice? Por amor a mis hermanos los judíos, ahí en Romanos 9, del 1 al 3. Lo predicamos, lo estuve hablando en alguna ocasión. A muchas personas les dedicó tiempo en la enseñanza y desertaron. Ese es el costo del discipulado. Desertaron en la fe, dejando de servir en donde estaban. En 2 de Timoteo 4:10 lo puedes ver. Fue encarcelado por lo menos 5 veces.
en Jerusalén, Cesarea de Filipos y 2 veces en Roma. Y uno se pregunta, uno se hace estas preguntas porque realmente parece inconcebible, ¿no? Dice uno, bueno, ¿cómo puede un hombre resistir todo esto? ¿Cuál es el límite para darse por vencido? Para perder el ánimo. ¿Cuál es? Sin embargo, Pablo nunca perdió su gozo. Nunca perdió su gozo. En medio de las pruebas podría estar triste, pero siempre gozoso. Es contradictorio, ¿no? Podría estar sufriendo, pero estaba gozoso. 2 Corintios 6:10. Mira, las malas circunstancias aumentan la alegría. Escuchen esto. Las malas circunstancias aumentan la alegría de los que responden bíblicamente, porque conducen a una completa y auténtica y profunda confianza en lo que Dios dice y en Dios mismo, por supuesto. La alegría que se deriva de las circunstancias es efímera. Y como ya hemos dicho, la alegría que se deriva de una relación con Cristo sin mezcla es auténtica, firme, duradera, profunda. Bueno, ya hemos estudiado 2 manifestaciones de gozo. ¿Te acuerdas? Mensajes en el pasado, en semanas pasadas, mensajes que hemos estado compartiendo. El gozo en medio de los problemas, del 12 al 14 aquí. Bueno, anteriormente también ya hablábamos del amor que Pablo tiene a los filipenses, pero también vimos gozo en medio de los perseguidores, del 15 al 18, todavía del capítulo 1. Y ahora vamos a estudiar gozo sin importar realmente la muerte, del 19 al 21, como todo va casi creciendo, ¿no? Vamos a darle lectura a nuestro pasaje, versículos del 19 al 21, que dice de la siguiente manera: porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, mira, Pablo se quedó feliz, aunque amenazado, ¿no?, de muerte mientras glorificaba al Señor, y lo único que le importaba en realidad era que el Evangelio fuera predicado, fuera enseñado, fuera propagado, que avanzara. Cristo ha sido predicado y el Señor fue magnificado. La fuente de su alegría fue totalmente relacionada con el reino de Dios. Totalmente. Muy pocos en la iglesia al día de hoy se han comprometido con Jesucristo como el apóstol Pablo. Muy pocos. Realmente yo creo que, bueno, contados. Casi no encontramos verdaderos ministros de la palabra de Dios actualmente. Ustedes lo saben, ustedes lo han comprobado, no se encuentran en cualquier parte. Así, esa es la verdad. Y estoy seguro que Pablo era el ejemplo de lo que Cristo había estado hablando cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, lo que dice en Lucas 9:23, y sígame cada día. Me encanta la frase de Lucas, porque dice cada día, el 9:23. Pablo estaba tan entregado a nuestro Señor Jesucristo, que no le importaba si vivía o moría, no le importaba. Esa es una actitud prácticamente desconocida al día de hoy, desconocida en nuestro materialista, egoísta, soberbio mundo. Ya no se halla este tipo de lema ni este tipo de compromiso con la palabra. Ya no. La mayoría de las personas viven hoy luchando por todo y por nada. Así, ese es su principal objetivo. Luchar para tener algo, luchar para tener y acumular y qué sé yo. Por objetivos personales vacíos,
Y tú lo sabes. Objetivos personales vacíos, triviales, no eternos, por supuesto. Y ahí está el problema. Y lo que vemos aquí en Pablo es que se centró en la confianza que tenía en el Señor. Y Dios no iba a fallarle en los momentos más difíciles. Si ya había pasado por tantas tribulaciones, pues ahora no lo dejaría, ¿no? No lo iba a dejar, si ya había pasado por tantas circunstancias, cuando nuestros esfuerzos se agotan, cuando es tiempo de dejarle a Dios nuestras cargas, cuando es tiempo de ya soltarte de esa carga que tienes y dejársela, que Él resuelva lo que tiene que resolver en ti. Pero ahí estamos, aferrados a quererlo resolver. Tú, y nada más que tú. Ahí está. Todo lo quieres hacer tú. Nada se lo dejas al Señor. Bueno, mira, tú vas a recoger lo que tú quieres recoger, finalmente. Ese es el problema. Pablo estaba realmente pasando por tantas tribulaciones. Y pues desgraciadamente las pasó y las vivió y las experimentó y ahí está el Señor actuando en su vida de una manera maravillosa. Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué esas son mentiras o qué? ¿Qué es eso o qué? ¿Cómo lo vivimos o de qué manera tú experimentas eso? Josué 1:5. Y luego todavía Jesucristo dice, he aquí yo estoy todos los días, estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Pero ahí estás aferrado a querer hacer lo que tú quieres, ¿no es cierto? Estamos aferrados a tantas cosas tan triviales. Es tiempo, hermanos, en serio, de dejarle al Señor todas tus cargas. Hoy vamos a ver 5 formas de confianza, 5 formas de confianza que Pablo estableció para hacer frente a la muerte. Pablo estableció para hacer frente a la muerte 5 formas. Número 1, tener confianza de ser librado por Dios. Y noten, ¿por qué? Porque era en primer lugar una promesa de Dios. Mira lo que dice aquí, versículo 19, porque sé, ¿lo estás viendo? Sé que, tan solo la frase sé que, es una palabra en el original griego que es oida, en el versículo ahí 19, sabe lo que sucederá con su vida. Pablo no estaba ahí a ciegas, no estaba formándose especulaciones vanas, ni teniendo, por fe voy a hacer, a ver, espérate. Por fe voy a hacer esto. No, momento, la fe es totalmente objetiva, no subjetiva. Mira lo que dice aquí, sé que, sabe lo que sucederá. Él estaba diciendo que tenía una condena reiterada, en otras palabras, sabía que sus juicios actuales y en lo que consecuentemente acabaría esto. Finalmente tenía la confianza en su futura liberación, tenía eso presente en su corazón y lo creía. Y por supuesto, de cualquier manera, como él mismo expresó, y sabemos que a los que aman a Dios, que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, Romanos 8:28. Ahí está, la palabra griega traducida como liberación, que dice aquí en el versículo 19, también al final casi, es la palabra sotería. Es la palabra que se usa para salvación. Así es como la traduce la versión Reina Valera, aunque sotería también puede ser traducido como bienestar, como escape de algo. Y ahí está, como resultado de las distintas posibilidades que estaba enfrentando y las posibilidades de salir ahí. Algunos han comentado que Pablo se refería a su salvación definitiva. Y bueno,
Otros piensan que se refería a la liberación de la amenaza de la ejecución. Mira, otros piensan que se refería a la reivindicación personal. También hay análisis que piensan que Pablo se refería a la eventual liberación de la cárcel. En otras palabras, que iba a quedar libre por algún tiempo, pero después sería encarcelado nuevamente. Creo que hay una cierta medida de verdad en cada una de estas partes. Estoy seguro que de alguna manera hay medida de verdad en cada una de estas partes, cada una de estas interpretaciones, pero la idea clave aquí es que Pablo sabía que su sufrimiento actual era solo temporal y que iba a ser librado de él, sea como sea. Sea como fuere. Esa era la convicción personal. Ahora bien, tú te pones a pensar, ¿cómo es que Pablo aquí está convencido de su liberación cuando dijo, yo sé, pero yo sé, dice, que esto resultaría en mi liberación? ¿A qué se refiere? Bueno, mira, esta es una cita de la versión griega de Job. ¿Te acuerdas? Él era un hombre justo que sufrió mucho, que Dios lo liberó porque Él siempre ofrece eso a los justos. Job dijo, y después de esta deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Mira nada más, ¿es liberal? Quiero decir, ¿es liberación o no? Claro que lo es. Sabía que Dios le daría una libertad temporal o eterna, sea como sea. Pablo conocía el Antiguo Testamento y yo creo en cierto sentido, algunos comentaristas lo dicen, que pudo haber estado pensando esa parte de Job porque la conocía bien, se había identificado con él, sabía que podía confiar en Dios. Bueno, pues tal como Dios había librado a Job, también podía liberar a Pablo. Y aunque Pablo estaba siendo castigado por algún acto delictivo que hubiera cometido, sabemos que no, ¿verdad? Pero confiaba en que su situación se arreglaría para ser liberado de la cárcel, reivindicando su juicio, y de esa manera ser liberado de la ejecución o pasando a la gloria. Como sea, ¿no? Finalmente sales libre, ¿no? Ahí está, en realidad Pablo no sabía cómo iba a ser liberado, ni cuándo, ni cómo. Pero de que era hecho iba a ser. No importa de qué forma. Por eso digo que su liberación vendría o por vida o por muerte. Ve el versículo 20 ahí. O por vida o por muerte. Al final, que lo vamos a estudiar ahorita. No nos vamos a adentrar a él. Vamos paso a paso. Al igual que estas afirmaciones, entonces, también podremos encontrarlas en muchos salmos. Ustedes saben algunos salmos importantes que podemos leer. Vayan a Salmos, por favor. Salmo 22. ¿Tú te acuerdas de ese pasaje muy hermoso también? Salmo 22, 4 al 5. Dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mira el versículo 8. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Tremendo. Mira el capítulo 31, vayan al 31. Versículo 1 y 2, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame de tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Qué maravilla, ¿no? Capítulo 33, versículos 18 y 19, mira, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. ¿Lo estás viendo? Ya, ven el 34, en el versículo 7, ahí adelantito. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y que los defiende. ¿Te das cuenta? Capítulo 41. Mira lo que dice aquí, en el versículo 1 nada más. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová.
tarde o temprano lo va a librar. Entonces Pablo estaba seguro de que Dios iba a hacer la obra de liberación, de liberar a los justos, por supuesto, y esperaba también el ser liberado. Ese es el punto. Ok, vamos a regresar a nuestro texto y mira, en segundo lugar, otra de las actitudes de confianza que Pablo tenía era que tenía confianza en las oraciones de los santos. Ve ahí también el versículo 19, cuando dice aquí, pero que yo sé que por vuestra oración, solamente esa frasecita, vuestra oración. Pablo estaba seguro de que sería liberado a través de las oraciones de los filipenses. Y eso es lo que sucede con el poder realmente de la oración, ¿no es cierto? Uno es realmente liberado de muchas cosas por las oraciones de los santos, ¿no? Sabía que la palabra de Dios se realiza a través de la voluntad soberana y el propósito de Dios, y que Dios trae sus propósitos para escuchar las oraciones de sus hijos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo, ¿qué? Ahí está. Y sabía que clama a mí, ¿qué? Yo te responderé. Mira, qué claro. Y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no comprendes. Como diciendo, mira, lo que te está pasando ni lo entiendes tú, ¿eh? Ni siquiera tú lo entiendes. Por mucho que le busques. El amor y las oraciones de los santos en Filipos alentaron grandemente a Pablo, lo alentaron. Esa es la clave para ser librado de cualquier situación, de cualquier situación por difícil que sea. Las oraciones de los santos son eficaces en el ministerio, como les digo. Necesitamos siempre de sus oraciones, hermanos, siempre, todo el tiempo. Eso es lo que nos sostiene, pues. ¿O qué otra cosa? Eso es lo que nos sostiene. Es muy lógico pensar que si un servidor les participa de la palabra, les participa de la enseñanza y la predicación, ustedes participen conmigo de las oraciones a nuestro Padre Celestial, ¿no? Es muy lógico. Si no estás orando por mí, bueno, ora por cualquiera de los pastores, por supuesto. Lo estoy hablando ahorita solamente por mí, pero realmente ustedes tienen la responsabilidad de orar por todos, pero especialmente en ese sentido tienes que orar por todos nosotros, que te compartimos la palabra, ¿no es cierto? Ahí está. Vemos la confianza que Pablo tenía sobre la oración de los santos, las oraciones, como lo vemos en otros pasajes. Vayan a Romanos 15, por favor. Romanos capítulo 15, 30. Que dice así: pero ruego, hermanos, que por nuestro Señor Jesucristo, que por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ahí está. ¿Ya lo viste? Vamos a Efesios 6. Vean Efesios 6, un poquito atrás de lo que tienen ahí, en el versículo 18, que dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica, y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice aquí Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Como debo hablar, ¿eh? Ojo a eso. Noten eso. Es cierto que oras en términos generales, ¿no? Y yo puedo hablar como en cualquier momento y de todo lo que se me ocurra, ¿no? Pero ¿por qué no debo de ser así? No es lo que se me ocurra, es lo que está aquí. Lo que tengo que explicarles de la palabra de Dios, por supuesto. Como debo hablar, significa que tengo que hablar lo correcto, lo que Dios tiene escrito en su palabra y no mis propias ideas. Esa es la idea aquí. También podemos recordar en 1 Tesalonicenses 5:25 que debemos orar por nuestros líderes también. Cuando dice Pablo ahí en 1 Tesalonicenses 6:25, hermanos, orad por nosotros.
Esa es la clave para un ministerio eficaz. Así que te pido que no dejes de orar por nosotros. En tercer lugar, vemos otra característica de confianza. Pablo tenía confianza en la suministración del Espíritu, y quiero que noten también aquí que está confiando en eso. Vamos a regresar a nuestro pasaje y mira lo que dice ahí. Ahí lo dice claramente en el versículo 19. Y la suministración del Espíritu, solamente ahí, hasta ahí, bueno, del Espíritu de Jesucristo. Noten, si lo notan, la palabra, escucha esto, ya hemos hablado de todo, pero la palabra, la oración y el Espíritu trabajan juntos aquí, y es una cosa maravillosa, juntos en beneficio de los siervos de Dios. La palabra griega traducida como suministración, que se habla aquí, es la palabra epijoregia. Epijoregia. Bueno, mira, significa disposición, ayuda, oferta generosa o los recursos completos. Pablo no estaba hablando de suministración económica aquí. Definitivamente que no, aunque puede ser que alguien lo use para eso, ¿no? Y es clásico que lo usan para eso. Pero no, aquí no está hablando de eso, sino de los recursos del Espíritu, dice aquí, no del Espíritu mismo en sí, sino de lo que Él suministra, todo lo que es necesario para sostener a los justos. El Espíritu es llamado aquí, mira, el Espíritu de Jesucristo, ¿lo estás viendo? ¿Lo ves? Y cuando vean ustedes Espíritu de Dios en Romanos 8:9, es básicamente el mismo. Él puede ser llamado de cualquier título porque Él está dentro de la Trinidad, procede del Padre y en el nombre de Cristo. Y Pablo sabía que el Espíritu Santo que mora en nosotros le había sido suministrado todo por medio del Espíritu Santo. Qué maravilla, ¿no? Porque estaba como maestro, como estaba también como intercesor, como guía, era la fuente de poder y el proveedor suficiente. No estoy hablando de mí ni de Pablo, del Espíritu Santo. De hecho, yo hablaba en días pasados con mi esposa y le decía, pues, ¿qué hacemos aquí nosotros? ¿Qué es nuestro realmente cuando estamos aquí predicando? ¿Sabes qué? No es nuestro nada, nada. Porque finalmente Dios utiliza también la base de sus palabras, que son espíritu y son vida, y por supuesto las usa en el momento de estar enseñando la palabra de Dios, porque es el Espíritu de Dios que quiere que sea glorificado el Padre y el Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? En todo lo que hablamos aquí. Eso es lo que el Espíritu suministra a todos los creyentes, y sin duda para Pablo. Suministra a los creyentes y también nos suministra a nosotros para hablar con denuedo la palabra. En Juan 14:16, Juan se refería a la venida del Espíritu cuando te acuerdas que dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Te acuerdas? Y en Juan 16:13, Jesús prometió, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. En Hechos 1:8, Jesús dijo a los apóstoles, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Romanos 8:26, Pablo tenía la confianza de que todas las cosas ayudan a bien, ¿no? Lo que acabo de leer. Y se basó en la interacción del Espíritu, que dice que nos ayuda a nuestra debilidad. ¿Te acuerdas, no? Nos ayuda a nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, a veces ni siquiera podemos hablar cuando estamos orando y cuando estamos expresándole nuestro sentir, y esos gemidos Él los interpreta. No está hablando de lenguas ahí. Los gemidos aquí no significan lenguas, para nada. Hay algunos que lo piensan, mira, eso no es para nada.
En Gálatas 5:22, ¿te acuerdas que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza? Todo lo que el creyente necesita. Así que conocer la disposición del Espíritu es conocer la voluntad de Dios. De esa manera Pablo podía enfrentar la muerte con enorme confianza, ¿se dan cuenta? En cuarto lugar, Pablo tenía la confianza en la promesa del cielo. Vean versículo 20, vamos a leerlo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Cuando vemos este versículo nos recuerda que Pablo seguramente confiaba en la promesa de Cristo. El grado de confianza, de Pablo era increíble. Se puede ver por el uso de la palabra anhelo. Esta palabra anhelo es una palabra muy intensa, muy intensa. Es la palabra apokaradokia, que es una palabra griega traducida como anhelo ardiente. ¿Te das cuenta? Qué importante es también entender lo que dice ahí. Se trata de unas palabras, aunque digamos pintoresca, que denota un estado de anticipación aguda del futuro. ¿Me explico? Una anticipación fuerte, ardiente del futuro. Es el hecho de estirar el cuello. Ya se los había explicado yo en alguna otra ocasión. Estirar el cuello para ver la llegada de alguien, ¿no? ¿Has visto eso, no? Para echar un vistazo a lo que se avecina. No significa la mera expectativa, sino el ardiente deseo de algún feliz resultado de las circunstancias aflictivas. ¿Se dan cuenta aquí? Ahí está el punto. Es una persona con la cabeza erguida y extendida, así, parándose incluso hasta de puntitas, así, que es tal su atención que se aparta de todos los demás objetivos que solo están limitados en solo uno. La palabra es usada en los clásicos griegos de la guardia que se asomaban a la oscuridad. ¿Te acuerdas? Eso en las películas épicas lo ves. En la oscuridad buscando ansiosamente el primer destello de un faro lejano que anunciara obviamente el acercamiento, ¿no?, de alguien o de algo. Ese era el anhelo, buscar. Así que la promesa en su anhelo y esperanza era que no sería avergonzado. Dice aquí, en nada seré avergonzado. ¿Lo estás viendo? Romanos 9:23 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída o que hace caer, y el creyente en él no será avergonzado. Tenía la certeza de esta promesa desde siempre. Un creyente puede estar pasando por diferentes circunstancias y aunque reciba toda clase de crítica o de persecución, no importa qué le esté sucediendo en realidad, su anhelo es que nunca será avergonzado. O su confianza, ¿no? Al contrario, al final, los perseguidores de los que hablábamos la semana pasada, ellos sí serán avergonzados. Ellos sí. Claro que nunca vamos a desear el mal de nadie, ¿no? Pero finalmente eso va a suceder. Vean lo que dice el Salmo 25. Versículo 2. Bueno, mira, desde el 1, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Qué fuerte, ¿no? Entonces lo que estamos viendo aquí es que Pablo se regocijaba de que nunca se sometería a la vergüenza o el escrutinio del mundo o al tribunal de César, porque sabía que Dios sería glorificado en su vida.
Desde el Antiguo Testamento, tú lo ves, se afirma que la justicia nunca será puesta en vergüenza. La justicia de Dios nunca va a ser puesta en ningún grado de vergüenza. En cambio, los injustos serán avergonzados y serán confundidos. Ese es el punto principal. Vean ahí también, no vayan al Salmo 35, por favor. Versículo 26. Vean lo que dice ahí: sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegrarán. Vístase de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. O sea, los que finalmente piensan que están haciendo lo correcto cuando están en contra de nosotros, ¿no? Mira, eso cualquier ministro lo puede pasar. Pero obviamente alguien que está haciendo o tratando de ser fiel a la palabra. Estar avergonzado significa aquí estar decepcionado o desilusionado o en desgracia, pero Pablo sabía que nunca le iba a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque ahí está la promesa de Dios para los justos. Ya la estamos leyendo aquí. Pudo haber tenido en mente Isaías 49:23. ¿Se acuerdan cuando dice, y él escribió: y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí? Digo, sinceramente uno se reconforta, uno increíblemente cuando ve uno todos estos pasajes, ¿no? Ahora vean, en quinto lugar, Pablo tenía confianza en el plan de Dios. En quinto lugar, vean con la frase, si regresamos al mismo versículo: ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Lo estás viendo? Ese es el último punto. Pablo no conocía el plan específico de Dios para su vida, pero digo, específico, ¿no? ¿Quién va a conocer? Desde luego que conocemos un plan general para todos los creyentes fieles y para todos los verdaderos cristianos. Por eso está ahí Apocalipsis, y está Daniel, y sabemos las promesas de Dios en el futuro para todos los creyentes en general, pero un plan específico para ti, pues no lo conocemos, ¿no? Por muy espiritual que seas. Y ahí está, él no estaba conociendo realmente qué es lo que Dios iba a hacer para su vida, pero él tenía confianza. Por eso dice, ser magnificado Cristo en su cuerpo, por vida o por muerte. O sea lo que sea, es como si dijera, sea cual sea el final que Dios tenga para mi vida, Cristo va a ser magnificado en mí, y punto. El versículo 23 y 24, que vamos a estudiar más adelante, dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Lo estás viendo? Ahí está. Pablo prefiere la alegría de estar en la presencia de Cristo que en el cielo, pero al parecer pensó que el Señor lo dejaría vivir porque sabía que era necesario, y los filipenses lo necesitarían. Mira, entonces Pablo se regocijaba porque sabía que cualquier cosa que sucedería, o por vida o por muerte, cualquier cosa, Cristo sería exaltado. Si vivía, tendría libertad para predicar y edificar a otros, ¿no? Ahí está. Si moría, iba a ser ejecutado por amor a Cristo, y su fe inquebrantable serviría finalmente como un trofeo para la gloria de Dios. Para Pablo, su mayor preocupación no eran sus problemas, sus perseguidores. En eso nos concentramos, ¿no? A veces nos concentramos más en nuestros problemas que en darle la gloria a Dios. Ni siquiera se preocupaba por la muerte, sino que el Evangelio, simple y sencillamente, él estaba concentrado y preocupado porque el Evangelio avanzara, fuera predicado.
Por eso vemos el compromiso, vean el versículo 21, para terminar, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es qué? Lo sabemos re bien, ¿no? Pero mira, noten aquí que hay dos facetas muy importantes, aunque ya las hemos estado diciendo, pero noten que hay dos facetas que debemos considerar: lo que iba a ser en la vida y número 2, en la muerte. Vamos a observarlos cada uno brevemente. En la vida, porque para mí el vivir es Cristo. Es la única frase que quiero agarrar para explicar un poco acerca de lo que Pablo estaba tratando decía. Lo que Pablo vio como lo máximo en la vida se refería a través, otra vez, de su ministerio. Y sus palabras fueron muy claras. En Colosenses 3:4 dice: Cristo nuestra vida, dice él ahí, en Colosenses 3:4. Entonces nos ayudan a comprender esta afirmación. Cristo fue para Pablo la razón de su vida, la razón de ser es esa, no otra. El único objeto de su vida, de su existencia, era que Cristo se diera a conocer. Cristo era parte de su vida, Cristo vivía en él y quiso que Pablo lo representara al mundo, ¿no es cierto? Y él fue escogido allá ¿se acuerdan ustedes en Hechos 9? Donde prácticamente Cristo lo llamó. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Te acuerdas? Serás un ministro. Entonces, cuando hay un llamamiento así, mira, ¿quién va a decir que no, verdad? A veces uno quiere que cuando están apenas los estudiantes descubriendo su llamado, y les digo, tienes que estar interesado en tu llamado. Estos han de creer que Dios se les va a aparecer y les va a decir: ven, quiero que hagas esto. No. Espiritualmente tú debes saberlo. Yo les digo, y también todos los que estamos aquí, los siervos que están aquí, los líderes o los prospectos al liderazgo, mejor dicho, ¿no? Y ese es el punto. Cristo debe ser predicado, Cristo debe ser enseñado. Cristo es el único objeto de nuestra vida, de nuestra existencia. Cuando hablas de Dios, no hables de un término genérico. Dios, es que Dios, si expresan Dios y Dios, ¿cuál Dios me estás hablando? El Dios de la Biblia, el exaltado, es Jesucristo, por encima de todo. ¿Te das cuenta? Entonces nada existía nada por quien vivir excepto por Jesucristo. Aunque todas esto que estamos afirmando son verdaderas en sí mismos, solamente son algunas partes de esta gran verdad. Lo máximo en su vida fue que el apóstol deseaba vivir para él, nada más para él. No concebía la existencia separado de él. No puedes concebir eso. La otra vez me estuve yo pensando también, ¿qué hubiera hecho yo si no hubiera tenido al Señor? ¿Qué hubiera hecho yo si no hubiera recibido a Cristo? ¿Qué hubiera hecho? Piensa en esto. Estarías perdido. Mira, pensando y haciendo cada tontería, cada burrada que hacemos, si como creyentes, cuánto nos equivocamos, cuántas tonterías hacemos. Imagínate sin Cristo, terrible. Pero ahora que Cristo ha sido el primer lugar en tu vida, ahora que Cristo es el único objeto de tu vida, ahora que estás consciente que Cristo vive en ti, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero que no sean palabras y palabras. Ese es el problema de muchos de nosotros. Escuchamos la palabra y son palabras. Parece que pasan las palabras así como tromba, como un río, y se van. No se quedan. Qué pena, ¿no?
el único objeto de nuestra vida es que le demos el lugar, dar la prioridad y el lugar central a nuestra trivial, frívola, pasajera vida que tenemos en este mundo. Lo único que pasaríamos sería miedo, envidias, egoísmo, arrogancia, orgullo, codicia, avaricia y muchas otras cosas que estuviéramos haciendo sin Él. Ahora, en segundo lugar, mira, en la muerte, y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Bueno, ok, vamos a vivir como Él quiere. Entiendo que es un reto muy grande, entiendo que no es cualquier cosa. El nivel de exigencia del Señor es muy fuerte. El que quiera seguir en pos de mí, que niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y otra vez palabras y palabras y palabras, y se las lleva el viento. No puede ser, no puede ser. Y mira, en la muerte el morir es ganancia. Puesto que Cristo fue toda su vida para Pablo, también pensó en la muerte porque sabía que eso era ganancia para él finalmente. ¿Por qué? Porque lo eximiría de la carga, ¿no? Uno puede pensar eso, ¿no? Lo eximiría de la carga de la vida presente y lo libraría, ¿no? De todos los problemas que estuviera enfrentando en ese momento, ¿no? Para enfocarse por completo en glorificar al Señor cuando estuviera ahí. Bueno, no ahí solamente, allí en su vida y por supuesto más claramente estando presente. Por eso la Biblia dice, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. O sea, inmediatamente pasamos a la presencia del Señor una vez que salimos de esta trivial y angustiosa sendero tan difícil de pasar que es esta vida. En Hechos 20, 23 y 24, Pablo dijo a los ancianos de Éfeso: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones, tribulaciones, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él sabía que sería encarcelado, encadenado, pero su respuesta fue: yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir por Jesucristo, por su nombre, por el nombre de nuestro Señor Jesús. Esto debería ser la actitud de todo cristiano. La muerte es una pérdida grande para el hombre carnal y mundano, ¿no? Muchos hablan de eso. Ay, fue una gran pérdida. Mira, quién sabe, ¿no? Que muchos, o sea, porque pierden todos los beneficios terrenales, ¿no? Y todas las esperanzas, las expectativas que tuvieron en esta vida, ¿no? Todas las expectativas que tuvieron se cayeron. Ay, no llegó a donde tenía que llegar, o no tenía que hacer. Ay, qué bueno, man, mira, déjalo ahí, ¿no? Y peor si estaba haciendo tantas maldades, ¿no? Ni modo, ¿no? Finalmente, ¿qué? ¿Qué remedio hay para los designios del Todopoderoso? Tú dímelo. Nada. Pero para Pablo era ganancia, ganancia, porque el fin de todas sus debilidades y miserias estaba, o sea, que iba a ser librado de todos los males de su vida y que lo lleva a poseer el beneficio principal que todos los creyentes auténticos recibiremos. Todos. La disyuntiva del apóstol no era entre vivir en este mundo y vivir en el cielo. Obviamente entre estas dos cosas no hay comparación, más bien era entre servir a Cristo en el mundo para provecho de los demás y disfrutar de Él en el otro. No entre dos cosas malas, ¿me explico? Sino entre dos cosas buenas. Vivir para Cristo o estar con Él. Esas son las dos cosas buenas. Podemos ver el poder de la fe y de la gracia divina entre nuestras vidas. Y eso puede hacernos estar dispuestos para morir en un momento determinado, ¿no? En este mundo estamos rodeados de pecado, incluyendo nuestros propios miembros, donde batallamos cada día y cada día decimos: ¡ay!
Y otra vez se nos presentan las cosas y otra vez caemos y otra vez nos levantamos y parece esto interminable y así estamos, ¿no? Y decimos, ¿hasta cuándo? Ya ven, Señor, ¿no? No sé qué pienses. Nomás oía uno, ¿eh? Pero estando con Cristo, todo se acaba, ¿no? Estando con Cristo ya no tenemos por qué estar ahí. Ahora no estoy diciendo estar con Cristo cuando no has cumplido con tus deberes, ¿no? Porque es muy cómodo también decir, pues ya me voy, quiero estar con Cristo, pero te falta cumplir esto y esto y esto, y aspectos a lo mejor legales, a lo mejor impuestos, a lo mejor pecados no resueltos, a lo mejor ponerte a cuentas, a lo mejor arrepentirte de tantas cosas que hacemos, ¿no? No, ese no es un escape en sí. Estar con Cristo no es escapar, pero escapar. Estar con Cristo es algo que no podemos todavía experimentar y que algún día lo experimentaremos, pero mientras tanto, tú y yo tenemos mucho que hacer, mucho que desarrollar, mucho que perdonar, mucho que ponerte de acuerdo con alguien, mucho que arreglar tus asuntos, mucho que pagar impuestos, mucho que arreglarte con tu vida espiritual para que estés ordenado en tu vida espiritual y realmente estés viviendo una vida espiritual que valga la pena, por Dios. No una vida espiritual mediocre que apenas si puedes y vive la vida como si hoy mismo viniera Cristo por ti. Si no es así, entonces todavía no has nacido de nuevo. Reflexionemos en esto, hermanos. La ganancia es estar con Cristo. Trabaja para ella.